Bienvenidos a este viaje a través del tiempo. En este video, veremos quién fue Giuseppe Joe The Boss Masseria. Acompáñanos en este recorrido y descubre los misterios y maravillas de esta era histórica. Pero antes, no olvides suscribirte. Es gratis. Giuseppe Joe The Boss Masseria fue un mafioso italoamericano en la ciudad de Nueva York. Fue jefe de lo que ahora se llama la familia criminal Genovese, una de las 5 familias de la mafia de la ciudad de Nueva York desde 1922 a 1931. Giuseppe Masseria nació el 17 de enero de 1886 en Menfi, provincia de Agrigento, Sicilia, en una familia de sastres. También se sabe de él que siendo un joven se mudó a la ciudad de Marsala, en la provincia de Trapani. Masseria llegó a los Estados Unidos en 1902 y al poco tiempo pasaría a formar parte de la familia criminal Morello, con sede en Harlem y partes de Little Italy, en el sur de Manhattan, siendo contemporáneo de otros capitanes de esa familia mafiosa como Gaetano Regna. En 1909, Masseria fue declarado culpable de robo, pero recibió una sentencia suspendida. Para el 23 de mayo de 1913, Masseria sería sentenciado a entre 4 y 6 años de prisión por robo en tercer grado. A finales de la década de 1910, Masseria y el jefe Salvatore de Aquila competían por el poder en Nueva York. Tales eran sus ambiciones que para principios de la década de 1920 ya estaban en guerra entre sí. En 1920, Joe Masseria había reclutado a Lucky Luciano como uno de sus pistoleros. Salvatore de Aquila, su rival, también tenía un pistolero trabajando para él, Umberto Valenti, al cual le ordenó matar a Masseria. El 8 de mayo de 1922, el jefe de la familia criminal Morello Terranova, Vincenzo Terranova, fue asesinado en un tiroteo desde un vehículo cerca de su casa, en la calle 116 Este. Se creía firmemente que Valenti había sido personalmente responsable. Horas más tarde, el subjefe de Terranova, Silva Tagliagamba, fue herido fatalmente en el Bajo Manhattan por Valenti y hombres armados que trabajaban para él. Esa misma noche, Valenti y algunos de sus hombres atacaron al que era por unanimidad el nuevo jefe de la familia rival Terranova, Joe, el jefe Masseria. Valenti encontró a Masseria y sus guardaespaldas en Grand Street, a una cuadra de la sede de la policía. Tras la balacera, Masseria logró escapar, pero los pistoleros de la familia de Aquila habían asesinado a 4 hombres y 2 mujeres. Sin muchas alternativas para sobrevivir, Masseria arrojó su pistola y corrió, pero fue arrestado por las autoridades mientras huía de la escena. El 9 de agosto de 1922, Masseria salió de su apartamento en 80 Second Avenue y fue atacado por 2 hombres armados, que abrieron un intenso fuego de ametralladora contra él. Masseria se metió en una tienda en 82 Second Avenue, con los 2 pistoleros persiguiéndolo. Estos, sin dudarlo, dispararon por la ventana delantera y arrasaron a tiros el interior de la tienda. Posteriormente, los 2 sicarios huyeron a través de Second Avenue hacia un coche de huida que estaba parado a la vuelta de la esquina en Fifth Street. El coche era un Hudson Cruiser. Ambos hombres se subieron de un salto sobre los estribos y mientras el coche aceleraba hacia el oeste por Fifth Street hacia Bovary, ellos seguían disparando. En el escape, el Hudson con sus pistoleros a bordo se abrió paso entre una multitud de gente, disparando al azar contra todo aquel que se encontrara en su paso, dejando un balance de 6 heridos. Milagrosamente, Masseria sobrevivió al incidente y posteriormente fue encontrado por la policía en su dormitorio de arriba, en un estado de shock. Estaba sentado en su cama, muy aturdido, con 2 agujeros de bala en el sombrero de paja, que todavía llevaba puesto. Sorprendentemente, este incidente le valió a Masseria un mayor respeto entre los gánsteres, como el hombre que puede esquivar las balas, y su reputación comenzó a ir en aumento, mientras que la de Salvatore de Aquila, su rival, comenzaba rápidamente a decaer. 48 horas después del intenso asesinato de Masseria, el 11 de agosto, el eficaz pistolero de Aquila, Umberto Valenti, asistió a una reunión en un café en la esquina de la Segunda Avenida y calle 12 Este, donde sería asesinado por los Morello mientras intentaba huir. A partir de ese momento, un astuto y cansado Giuseppe Morello le cedió el poder y Masseria se convirtió en jefe de la familia Morello y desde entonces conocido como Joe el Jefe, con el antiguo jefe de la familia, Giuseppe La Garra Morello, como su consigliere. Finalmente, el 10 de octubre de 1928, Salvatore de Aquila sería asesinado por los Morello. Masseria era el líder de una pandilla que surgió de la antigua familia criminal Morello. Fue seleccionado para reemplazar a de Aquila como el nuevo capo de Capi ese invierno. Después de su ascenso, y con el poder subido a la cabeza, Masseria comenzó a presionar a las otras bandas mafiosas para obtener tributos monetarios de ellos. Otros mafiosos lo acusarían de orquestar los asesinatos de 1930 de Gaspar Milazzo en Detroit y Gaetano Regna en el Bronx. Niccolò Schiro intentó replicar la estrategia de neutralidad que usó para tratar con de Aquila, esta vez con Masseria, pero Salvatore Maranzano y el jefe de Búfalo, Stefano Magadino, se opusieron vigorosamente.
Maseria afirmó posteriormente que Shiro había cometido una transgresión y exigió que éste le pagara $10,000 de indemnización y renunciara como líder de su familia criminal mafiosa, a lo que Shiro cumplió. Poco después, Vito von Ventre, el jefe de lo que posteriormente sería la familia criminal Bonanno, fue asesinado en su casa el 15 de julio de 1930. Si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte. Esto llevó a que Salvatore Maranzano, el subordinado en New York de Vito Cascioferro, fuera elevado a jefe de la banda y a un conflicto con Maseria y sus aliados, conocido como la Guerra de Castellamaris. Durante la Guerra de Castellamaris, entre 1930 y 1931, Joe Maseria y Giuseppe Morello lucharon contra un grupo rival, con base en Brooklyn, liderado por Salvatore Maranzano y Joseph Bonanno. Morello, un veterano en el juego de la matanza, se convirtió en el jefe de guerra y asesor estratégico de Maseria. Una de las primeras víctimas de la guerra, el propio Morello, fue asesinado junto con su socio, Joseph Perriano, el 15 de agosto de 1930, mientras recogía recibos de efectivo en su oficina en East Harlem. Unos cuantos años después, Joseph Valaki, el primer hombre de la mafia estadounidense en presentarse como testigo del Estado, identificó al asesino de Morello como un pistolero de Castellamaris al que conocía como Buster de Chicago. Tras la muerte de Giuseppe Morello y algunas traiciones y cambios de bando hacia la facción de Maranzano, Lucky Luciano comenzó a dudar de la victoria de Maseria. En un acuerdo secreto con Maranzano, Lucky Luciano acordó diseñar la muerte de su jefe, Maseria, a cambio de recibir las raquetas de Maseria y convertirse en el segundo al mando de Maranzano. Joe Adonis se había unido recientemente a la facción de Joe Maseria y cuando Maseria se enteró de la traición de Luciano, se acercó a Adonis y lo seleccionó para matar a Luciano. Sin embargo, Adonis en cambio advirtió a Luciano sobre el complot de asesinato. El 15 de abril de 1931, Luciano trajo a Maseria a una reunión, solo para ser asesinado en un restaurante llamado Nuova Villa Tamaro, en Coney Island. Mientras jugaban a las cartas, Luciano supuestamente se disculpó para ir al baño, y acto seguido, entraron en el local, 4 hombres que acabaron a tiros con la vida de Joe Maseria. Se dice que los pistoleros supuestamente eran Albert Anastasia, Vito Genovese, Joe Adonis y Benjamin Bugsy Siegel. Ciro, el rey de la alcachofa Terranova, conducía el coche de escape, pero la leyenda dice que estaba demasiado conmocionado para conducir, y el propio Siegel tuvo que empujarlo fuera del asiento del conductor para coger él mismo el volante. Luciano fue llevado a la policía para ser interrogado. En ese momento, la policía sospechó que un gángster llamado John Medias de Seda Giustra era uno de los pistoleros en el asesinato de Maseria. Esto se basó en el informe de un informante confidencial y en que uno de los abrigos encontrados en la escena del crimen fue identificado como perteneciente a Giustra. Finalmente, el caso sería desestimado después de que Giustra fuera asesinado el 9 de julio de 1931. Según la prensa de la época, después de eso, la policía no ha podido saber con certeza qué sucedió. Se dice que Maseria estaba sentado en una mesa jugando las cartas con 2 o 3 hombres desconocidos cuando le dispararon por la espalda. Murió por heridas de bala en la cabeza, la espalda y el pecho. El informe de la autopsia de Maseria mostraba además que murió con el estómago vacío. No se presentaron testigos, aunque se observó a 2 o 3 hombres saliendo del restaurante y subiendo a un coche robado. Nadie fue condenado por el asesinato de Maseria, ya que no hubo testigos y Luciano tenía una coartada. Joe, el jefe Maseria, está enterrado en el cementerio del Calvario en Queens, Nueva York. Tenía 45 años cuando fue asesinado. Con la muerte de Joe Maseria, se puso fin a la sangrienta guerra de Castellamaris. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más contenido como este.